Ok, y ahora sí. Qué emoción. Empecemos esta cosa. Si vieron la película, confírmenme con un pulgar arriba. Los que vieron la película, digamos, estas semanas o si la han visto antes. Dennis, ¿tienes algo que decir o me estás diciendo que sí viste la película? Ah, sí, sí he visto la película. De hecho, las tres que son en total creo que ya me vi recientemente. Ah, la trilogía, full bien. Yo solo he visto Sí, esto, la full buena. verdad. La que no me vi muy seguida, o sea, entera, es la de Premonición, creo que se llama, que es, bueno, es una de las tres, pero es la que menos me vi. Ah, la de Bruce Willis, creo que es esa. Sí, es. Sí, pero bueno, para esta, a diferencia de la trilogía de Batman, creo que solo vamos a usar esta, porque la primera y la segunda no tienen que ver mucho con el trastorno de identidad disociativa y con la personalidad, porque ya en la tercera se supone que son superhéroes y cosas así, entonces, pues usemos esto. Entonces, hoy vamos a hablar de Split y cómo se forma y se deforma la personalidad, porque es un tema súper interesante, un tema que por lo general está mal entendido y uno que vamos a verlo desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista psicoanalítico, desde Jung principalmente, lo cual es una perspectiva que por lo general no se habla mucho, así que vamos ahí. Entonces, ¿qué vamos a ver en general? Vamos a hablar primero de todo lo que ocurre en la infancia a nivel cerebral, ¿ya? El periodo crítico, la poda sináptica, cómo es el cerebro disociativo de una persona que tiene este trastorno. Y después vamos a pasar al trauma que da origen a los eventos de la película y vamos a hablar de los arquetipos que cada una de las personalidades que vemos en la película cumplen en la psique de Kevin, ¿ok? Y de ahí un pequeño bonus de si es que los superpoderes que vemos en la película pues pueden pasar en la vida real o no. Entonces, el periodo crítico. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el periodo crítico sin leer lo que está en la diapositiva? ¿No? Ok, entonces, el Sería algo periodo... así como una etapa, Dale, dale. puede ser así, tipo una etapa en la que estamos como que susceptibles en el desarrollo de nosotros mismos. Exacto. Sí, básicamente es eso. Es un periodo, como su nombre lo dice, crucial, crítico, en el que se desarrollan ciertas características. Es por eso que esta definición de aquí nos dice en todo general, o sea, la mayoría de cosas de nuestro cerebro tienen un periodo crítico, que es básicamente un tiempo limitado donde un evento puede ocurrir y que resulte en algún tipo de transformación. ¿Ya? Esto podemos verlo, por ejemplo, en el lenguaje donde el lóbulo temporal izquierdo, por ejemplo, que es el que está más relacionado al lenguaje, se va desarrollando a medida que vamos aprendiendo el lenguaje, cuando nos hablan nuestros padres, cuando vamos aprendiendo las reglas gramaticales en la escuela, en el colegio, pero han habido experimentos en los que, por ejemplo, un niño que fue criado por lobos, literalmente, en la selva, al no desarrollar esta habilidad en el periodo crítico, pues nunca pudo desarrollar el lenguaje como tal, sino que más bien el periodo crítico es un periodo donde se tiene que dar esta habilidad, o si no, después es imposible o muy difícil. Entonces, a este niño se le hizo muy, muy difícil y solo se podía comunicar por gestos y cosas así. Pero bueno, entonces, en la psicología y biología del desarrollo, un periodo crítico es una fase en el ciclo de la vida cuando un organismo tiene un nivel más alto de sensibilidad a estímulos exógenos que son obligatorios para el desarrollo de una habilidad en particular. Como les decía, este periodo es una fase súper corta, o bueno, no tan corta, pero cada periodo crítico es diferente. El del lenguaje es uno que se da en la infancia, por ejemplo. No estoy muy seguro de las edades, pero pues no son un par de años. Dependen de estímulos exógenos. Esto nos quiere decir que dependemos del entorno para aprender ciertas habilidades, como por el lenguaje, dependemos de que nos hablen nuestros papás o el entorno en general, las personas que tenemos alrededor.
pero también en otros aspectos, como por ejemplo nuestras emociones, ¿ya? O sea, la forma en la que interactuamos con los demás, cómo es nuestra relación con las otras personas. Es entonces que estos factores de riesgo que vemos aquí al lado derecho son los factores de riesgo que, eh, primero que pueden truncar la forma en la que una persona se relaciona con los demás y también generan traumas que van a afectar un montón después en la personalidad. Y ahí es cuando entramos a un concepto súper interesante, que la personalidad también es aprendida de cierta manera por los eventos exteriores y también tiene su periodo crítico, ¿ya? La personalidad también tiene su periodo crítico. Ay, disculpen. Hablar. Entonces, la personalidad tiene su periodo crítico que está más o menos entre los 8 y los 12 años, ¿ya? Y en este periodo crítico es donde antes vamos primero descubriendo cómo funciona el mundo, vamos sintiendo, vamos tocando, vamos lamiendo, o sea, los niños se meten las cosas a la boca porque así descubren el mundo también. Y usamos todos nuestros sentidos básicamente para ir descubriendo al mundo. Y una vez que tenemos una idea un poco más o menos clara de cómo funciona el mundo, podemos empezar a, digamos, conocer qué somos nosotros, ¿ya? Y se da alrededor de los 8 o 12 años. Y es en este periodo y antes incluso que si es que sufrimos cualquier tipo de factor de riesgo como violencia física, violencia psicológica, sexual, pobreza, negligencia y demás, es ahí donde podemos entrar en problemas porque nuestra personalidad se cristaliza ya en este periodo crítico. Y si es que los factores externos nos causan problemas en esta cristalización, podemos tener problemas tan graves como depresión, que no sabemos por qué luego se genera en la adultez, ¿ya? O podemos desarrollar cualquier otro tipo de trastorno psicológico, siendo uno de los más graves el trastorno de identidad disociativa, que a pesar de que tiene una prevalencia muy pequeña, del 1 al 2% máximo, eh, aún así es grave y tiene mucho que ver con este periodo crítico y es por eso que se los pongo aquí. Y también durante este periodo crítico se da este otro proceso que se llama la poda sináptica, que si estudian psicología tal vez ya conocen este término, que es básicamente donde tenemos en el cerebro, ya, básicamente cuando somos pequeños, tenemos un montón de neuronas, pero así un montón. Tenemos más neuronas de las que necesitamos. Porque eh, cuando somos niños tenemos esta neuroplasticidad, que básicamente hace referencia a el hecho de que nuestra plasticidad es como que es moldeable, nuestro cerebro es moldeable a cualquiera que sean las experiencias que tengamos en la infancia. Así que por eso tenemos este exceso de neuronas, para que no nos hagan falta y podamos usar la mayor cantidad posible. Y una vez que ya se va solidificando nuestra personalidad, nuestro conocimiento sobre el mundo, sobre nosotros mismos, empieza un proceso de poda sináptica, que es básicamente las células neuronales mueren de forma programada. Ya esto se llama apoptosis. Y las células, las neuronas que no son utilizadas en diferentes áreas del cerebro, pues mueren. Y esto ocurre tanto en la niñez, como ahí pueden ver en cómo pasa de los 2 años a los 4 años, ya ocurre una poda sináptica, pero también en la adolescencia, en ese periodo crítico del que ya habíamos hablado un poco, de la personalidad, por ejemplo, o del lenguaje o de demás cosas. Así que esto, de cierta forma, nos restringe la experiencia a las vivencias que hemos tenido en la infancia, lo cual desde el psicoanálisis es algo que Freud ya se dio cuenta desde que inició con su teoría, pero luego esto nos viene a confirmar de nuevo que la infancia es un periodo súper crítico para la raza humana por todo esto, estos periodos, estas podas que nos limitan, o sea, nos van dando bordes, nos van dando límites, que es lo que Freud, por ejemplo, llamaría la decisión, o ese es Lacan. Sí, Lacan nos diría que es una decisión del ser humano,
Ya es como que estamos cortados por la ley, por el orden, por el conocimiento que vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida, y es normal. Y de hecho, el hecho de que seamos multipotenciales, al mismo tiempo es como este dicho de que el que mucho abarca, poco, poco algo. ¿Quién se sabe ese completo? No me hace yo. Pero bueno, el cerebro disociativo es algo muy interesante porque gracias a la tecnología que tenemos hoy en día podemos hacer investigaciones respecto a cómo funciona el cerebro de una persona con este trastorno. Y los descubrimientos son la cosa más interesante de la vida porque, por ejemplo, una de las personalidades puede tener un cierto patrón de ondas en estos escáneres, mientras que otra puede tener otros completamente diferentes, con diferentes miedos, con diferentes necesidades, como por ejemplo, hay eventos tan extremos como personalidades que tienen ceguera, por ejemplo, o diabetes, ¿ya? Entonces tú al hacer uno de estos análisis, te puedes dar cuenta de que su cerebro funciona de otra manera cuando están en esta otra personalidad, lo cual es una locura, porque es literalmente un cambio biológico, no es solamente psicológico. Y ese es uno de los argumentos que se hacían antes en contra de la existencia de este trastorno, que decían que la gente lo era falso, ¿ya? Pero aquí nos damos cuenta de que no es falso, sino nos damos cuenta de que es algo tan real como una enfermedad. Y pues a mí me parece la cosa más genial de la vida, porque el poder que tiene nuestro cerebro con, con tal de proteger nuestra psique del trauma, que ya vamos a ver eso un poco después, es brutal. Nuestro cerebro es una cosa maravillosa, literalmente. Pero bueno, entonces, una vez dicho todo lo biológico que ocurre a nivel de nuestro cerebro a lo largo de nuestra infancia, podemos luego pasar al trauma, que el trauma básicamente va a ser algo que va a venir a ser un factor disruptivo en estos periodos críticos, en estos periodos de poda sináptica. Y lo que pasa con el trauma es que cuando es muy intenso, la persona que desarrolla un trastorno de identidad disociativa, lo que hace es, en efecto, disociar. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la definición de disociar? ¿Que me pueda decir? Sí, no Tal escucho. vez Perdón. no sigue nomás. Bueno, cuando existe esta, por así llamarla, desconexión entre el uno mismo y la realidad en sí, como que del entorno, los pensamientos no se los siente como de uno mismo, incluso mismas partes del cuerpo no se las siente como si fueran suyas, y bueno, como que estos periodos disociativos. Genial. ¿Alguien más tenía algo que decir? Sí, igual iba a utilizar el término de desconexión, así como que se borran los conceptos que tenemos de algo y cambia completamente. Algo así. Sí, sí, es algo por el estilo. Esa palabra desconexión es la que nos va a servir bastante porque eh, es de hecho una desconexión y por eso tenemos dos tipos principales, que es la desconexión de uno mismo, que es lo que ocurre en el caso de disociación de identidad. De ahí tenemos la disociación con el medio, ya que es otro trastorno. Y también podemos tener una disociación del tiempo, me parece. No estoy muy seguro, se me acaba de olvidar ahorita, pero son tres. Y la que nos compete en este momento es la que refiere a la identidad. Lo que ocurre dentro de un trauma es que desconectamos con nuestra personalidad, con nuestra identidad. Y recuerden que como estamos en la infancia, aún estamos en este periodo crítico que aún nos permite este, destruir esta personalidad que se está formando, porque aún no se ha dado la poda sináptica y se pueden generar varias personalidades al mismo tiempo con el fin de proteger a la persona y
lo que ocurre es que se generan estas diferentes personalidades como un mecanismo de defensa, donde unas personalidades mantienen el recuerdo, otras no, algunas son más débiles, otras son más fuertes. Y cuando hablemos ya de los arquetipos, se van a dar cuenta de cuál es su utilidad en sí, pero básicamente el propósito de este trastorno de identidad, porque, bueno, nuestro cerebro siempre lo que quiere es protegernos, tanto de amenazas externas como de amenazas internas, como son los recuerdos de un abuso, ¿ya? Entonces es un mecanismo de defensa extremo, por eso es tan poco común, ¿ya? Pero es como un mecanismo de defensa como cualquier otro, como el mecanismo de lucha-huida y demás, pero es uno mucho más complejo que se aprovecha de todos estos mecanismos previos para funcionar, ¿ya? Entonces, es algo súper brutal porque durante el trauma, eh, una de las personalidades conserva el recuerdo, pero hay una barrera amnésica entre cada una de las personalidades, de tal forma que no se traspasen los recuerdos. Y si ustedes recuerdan de esta imagen de aquí, eh, tal vez si vemos y nuestra tecnología mejora aún más, tal vez nos demos cuenta de que una de las personalidades conserva un recuerdo en específico, mientras que otras no. Por ahora pues, podemos ver dónde se iluminan las áreas. Por ejemplo, si hacemos que la persona piense en el recuerdo traumático, tal vez salga en el escáner que se activa el área de la memoria, mientras que en otra personalidad, pues no. ¿No ya? Pero eso es básicamente lo que ocurre con el trauma en este trastorno de identidad disociativa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, No, hay una barrera. Esta de la barrera amnésica es solo digamos, la persona en sí y las otras personalidades, o es entre todas las personalidades. Hay una barrera amnésica en cada una de las personalidades. O sea, es como, imagínate un pastelito, que la identidad es como un pastelito. Y entre cada uno de estos pastelitos hay un corte, ¿no es cierto? Cada uno de esos cortes, imagina que es una barrera amnésica, donde unos pueden tener la barrera amnésica respecto al trauma, por ejemplo, mientras que otras no, otras pueden compartir ese recuerdo. Pero en general siempre hay, porque eso delimita cada una de las personalidades. O sea, si no recordarías que eres todo en general, no habría. Por eso sí hay barreras amnésicas entre todas. Ah, ya, Diferentes, pero sí. gracias. ¿Alguien más dijo algo? Una voz de una chica, escuché por ahí. bueno, una cosita. Yo había leído en un libro que se llama El encuentro con la sombra, que decía que detrás de toda personalidad múltiple siempre se halla la sombra, porque decía que es como que la sombra se la tiene tan guardada en el inconsciente y es como que se lucha tanto con ella, porque decía que la sombra es el opuesto al ego, entonces es como que está tan reprimida y llega ese punto en el que la persona ya no puede guardar más y es ahí como que la sombra busca cómo expresarse y entonces empiezan a desarrollarse las personalidades múltiples. Sí, genial. Oye, ¿cómo dices que se llama ese libro? ¿Me lo puedes dejar en los comentarios para leerlo? Sí, Y se sí, llama Encuentro con la sombra. genial. Me lo pones ahí para no olvidarme, porfis. Y sí, tienes mucha razón. Eso que dices de la sombra es muy acertado, de hecho, y ya íbamos a tocar un poco más sobre ello en las próximas diapositivas, pero sí, o sea, es básicamente lo que ocurre. Ya les voy a explicar un poco más. Ahora, ¿ustedes creen que todo trauma genera un trastorno de identidad disociativa o no? No sé si hay un botoncito para que pongan no, pero si es que tiene, póngalo. O pongan sí, no sé. A ver, chat. No. Exacto. No. Cool. Sí, sí existe. Sí existe. Cool. Yo no lo tengo, pero qué cool. No, todo trauma no genera un trastorno de identidad disociativa porque como les decía,
un mecanismo de defensa muy raro, es 1 a 2% en general, ¿ya? Pero el trauma tiene que primero ser muy, muy fuerte, por lo general violencia física, psicológica y sexual repetida durante la infancia. ¿Ya? Sin embargo, podemos tener estos tipos de abuso físico, psicológico y sexual y no desarrollarlo, como es el caso de Casey, que es la chica que es una de las chicas secuestradas por Kevin. ¿Ya? Bueno, no es Kevin, es Dennis el que la secuestra, pero pues el sistema de Kevin, ¿ya? Y Casey también sufre un trauma físico, psicológico, sexual. Y aquí lo vemos, por ejemplo, tiene estas cicatrices. En la película vemos también cómo este tío era abusivo sexualmente con ella. eh, y psicológico por todo el trauma que eso conlleva, ¿no? Y sin embargo, ella no tiene un trastorno de identidad disociativa, ¿ya? Sin embargo, sí debe tener algún otro problema psicológico, tal vez depresión, algo por el estilo. Vemos que también tiene mucha empatía con Kevin porque han sufrido cosas similares. Pero bueno, ahora sí, hablemos del trauma de Kevin, que es el sistema, o sea, la persona, el sistema de esa persona y lo que lleva a ese trastorno de identidad disociativo, ¿ya? El trauma original es básicamente el abandono del padre, que esto lo sabemos por charlas con la psicóloga y también luego en la tercera película, a pesar de que no tiene mucho que ver, ya nos muestra cómo el papá en efecto se va en un tren, aunque esto sí no se nos los menciona en esta película, que el papá se fue en un tren y nunca volvió, dejándolo con su madre, que era abusiva, tanto física, verbal y sexualmente. ¿Ya? Y después, en la adultez, tenemos un incidente en el trabajo que, a pesar de que ya existía el trastorno de identidad disociativa en Kevin, desde los 3 años, imagínense ustedes, eh, ocurre un incidente en el trabajo donde dos chicas de alrededor de 17 años, que eso es un punto muy clave, ponen su mano, la mano de Kevin en sus pechos. Y esto trae al presente memorias del abuso en la infancia. Y es por eso que personalidades reprimidas como son Dennis y Patricia toman el control. Y ya vamos a ver por qué, cómo se enlaza todo esto, pero son datos importantes que van a servir para después. Ok, entonces, ahora sí, pasando al funcionamiento de las identidades y los arquetipos, se nos menciona en la película que funciona como si fuera un círculo, ¿ya? Donde hay sillas, como un meeting, ¿ya? Donde en cada silla está cada una de las 24 personalidades de Kevin, porque sí, son 24. Bueno, al principio de la película son 23, la 24ª personalidad va a ser la bestia, y entre ellas está pues el Kevin original, ¿ya? Y todos están en este círculo sentados, donde la persona que está en control del cuerpo es la persona que tiene la luz o el spotlight, como en una obra de teatro. El que tiene puesta la luz encima es el que lleva la obra, ¿ya? O sea, el que está actuando en ese momento. Así que es una energía muy, muy chévere, muy acertada. Muchas personas que tienen este trastorno la han descrito así. Y pues así es como funciona el sistema de Kevin. Y ahora sí hablemos de las identidades, las 24 identidades. Bueno, no vamos a hablar de las 24 en general, vamos a hablar de las más importantes, las que vemos en la película, y vamos a ver qué representan, hablando desde la psicología analítica de Jung, vamos a ver qué representan en la psique de Kevin, porque es muy interesante. Empecemos con Kevin Wendell Crumb, que es básicamente el host, es la personalidad que se desarrolló primero, antes del trauma y demás, y es la persona que tiene el nombre del sistema, Kevin Wendell Crumb. Eh, Él sale, o sea, él toma el spotlight cuando se dice su nombre completo, porque esto es un trigger. Un trigger es básicamente un evento, una frase, una palabra, un suceso, un sonido que genera que una personalidad en específico salga a tomar la luz, a tomar el spotlight, para
la personalidad base, Kevin Wendell Crumb, es su nombre completo, porque, como les dije, esto activa el recuerdo del trauma del abuso en la infancia y hace que él salga a estar de principal. Ahora sí, empecemos con lo chido. Patricia va a ser una representación de el ánima, que como recordarán por las sesiones que hemos tenido antes, que ya hemos hablado un poco del ánima, es básicamente, como recordarán, por ejemplo, en el análisis de Batman, es, es afecto, es cuidado, es protección, y todo es lo que representa, ¿ya? Igual, creo que no les he mencionado cómo surgen estos arquetipos en la psique humana a lo largo de la evolución. Sería un tema muy interesante del que hablar, pero creo que eso podemos dejar para después. O igual me preguntan si es que les da curiosidad, ¿ya? Pero bueno, o sea, Patricia va a ser este mismo arquetipo de cuidado, de afecto, de protección, pero lo que pasa es que al mismo tiempo se nos dice que está baneada o reprimida de la luz. O sea, no, el alter, o sea, la personalidad que está a cargo de decidir quién deja a quién estar en la luz, no le deja salir. Y esto va a ser muy interesante porque las personalidades que van a estar reprimidas van a tener mucho protagonismo después del evento de aquí, del incidente del trabajo. Después de ese incidente es como que el sistema entra en caos por la sombra, ¿ya? Entonces, esta ánima va a ser similar a la madre real de Kevin, o en el sentido de que puede ser perversa, ¿ya? O sea, eh, una de las cosas que Jung mencionaba que pueden ser las cosas más traumantes de la vida es un ánima perversa, porque el ánima es cuidado, es cariño, es afecto, es algo que necesitamos como seres sociales y que somos, ¿ya? Entonces, un ánima perversa es uno de los arquetipos que más nos aterran de cierta forma, y es por eso que, por ejemplo, en la cultura popular hoy en día, encontrarán que hay muchas películas que tienen esta premisa del ánima perversa. Mamá, por ejemplo, donde sale incluso la misma actriz de esta película, siempre hay como estas películas donde hay una figura materna perversa que utiliza estas cosas y utiliza la seducción para hacer daño, ¿ya? Lo mismo pasa con Patricia, es una ánima perversa, a pesar de que yo creo que no es 100% perversa, sino que cumple doble propósito, ¿ya? O sea, cumple el propósito de ser una figura materna que no tuvo el Kevin pequeño, que va a estar representado por otro alter, otra personalidad, pero también reproduce lo que la madre le hizo a él, que es abuso, ¿ya? Entonces es como que una figura doble, esta Patricia, esta ánima de aquí, ¿ya? Porque mientras, a pesar de que tú la ves como les da comida y les peina a las chicas que están secuestradas, o sea, es una, es una disonancia súper extrema, pero es porque así funciona nuestra psique de cierta forma. Eh, Tenemos una figura de referencia que puede ser nuestro padre, nuestra madre biológica, quien sea, y de esa figura de referencia, o bien nos vamos muy al un lado o muy al otro, ya, es decir, o bien nos queremos parecer demasiado, o bien nos queremos ir al otro opuesto y ser completamente diferentes. Esto ocurre con las parejas, por ejemplo, donde o bien buscamos una persona que sea exactamente igual a nuestra madre, por ejemplo, o bien buscamos a alguien que sea completamente opuesto, pero la figura siempre está ahí. O sea, esa es la figura de referencia. Y yo creo que eso es lo que ocurre aquí con Patricia, está en ese juego doble. Siempre está en ese juego doble, siendo la madre que Kevin nunca tuvo en la infancia y al mismo tiempo reproduciendo lo que la madre real hizo. ¿Alguna pregunta? Por ahí escucho a alguien. ¿Quién es? Bueno,
Entonces pasemos a Dennis, que va a ser el super yo, o como ya saben, el super yo es una figura que se desarrolla gracias a la figura del padre. Entonces Dennis va a ser la figura paterna, el animus, y a la vez va a ser un predador predado, que como Patricia es una dicotomía, es una disonancia que está en ese juego de ser predador y ser predado, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de Dennis porque es la figura, de hecho, la más fascinante, por eso hay tanta información de él, porque en la película Dennis se hace pasar por otra personalidad, Barry, ya, también otra característica importante de él es que tiene TOC, lo cual es muy interesante y nos dice mucho de esta personalidad. Tiene una fascinación por las chicas menores, 17 años, como vimos anteriormente. Escoge las chicas secuestradas para la bestia, tienen 17 años, de nuevo. En una de las escenas dice, no deberías aprovecharte de niños mientras se lame los labios. Y esto nos demuestra esa dicotomía o disonancia cognitiva que existe en esta figura, ¿ya? Porque al mismo tiempo que es como una figura paterna para Kevin, el niño Kevin, que llamémosle Hedwig, ¿ya? Porque esa es la personalidad que representa al niño interno de Kevin. Al mismo tiempo de que es una figura paterna para Hedwig, eh, tiene este instinto muy predador, como reproduciendo lo que le hizo la madre, ¿ya? Entonces es un predador predado, ¿ya? Eh, y eso nos lleva al concepto de escrupulosidad, que es básicamente esta, esta moral falsa, ¿ya? Eh, que en realidad enmascara un deseo muy profundo, ¿ya? Entonces, esta escrupulosidad que tiene Dennis, el TOC, por ejemplo, el hecho de que él no puede ver nada sucio, que tiene que cambiarse la camisa a cada rato, que no puede tener una manchita, que no puede tener una pelusa, ¿ya? Es en realidad un desplazamiento de, de una energía libidinal que viene de otro lado y que está reprimida. Y es por eso que ustedes saben que es un principio, mientras más represión, mayor super yo, ¿ya? Y eso genera a la vez más sombra. Y entonces es esa lucha gigantesca. Y Dennis es por eso que va a apoyar a que salga la bestia, porque la bestia es la representación de la sombra. Esta sombra que tiene todas estas características que están reprimidas dentro de Kevin como tal, como persona. ¿Ya? Entonces, Dennis es básicamente la parte que quiere proteger al niño, quiere proteger al sistema como tal, pero al mismo tiempo tiene este deseo por destruir, por reproducir eso que le hicieron, por sentir poder, por sentir dominancia, ¿ya? Como lo que no sintió en la infancia. Y eso es lo que le va a proveer la bestia, y es por eso que él quiere dejarla salir. Porque si no la deja salir, el toque va a ser más grave, porque recordemos que es del desplazamiento de esta energía de destruir. Y pues eso, ¿no? Otra cosa súper interesante de Kevin es que también fue baneado y reprimido de usar el Spotlight, lo cual es más represión que genera aún más problemas, como ya vamos a ver después. Algo que descubrimos en la sesión de terapia es que él sale para proteger al sistema del trauma del trabajo, ¿ya? Él toma el control cuando ocurre este trauma del trabajo porque le recuerda al trauma original. Pero algo que se nos revela aún después es que él fue la primera personalidad en salir, ya la primera personalidad en desarrollarse, aparte de la de Kevin, después del trauma original. O sea, él es el que posee el recuerdo del trauma, ¿ya? El recuerdo de la violación por la madre, del abuso por la madre y demás. Entonces, se me hace súper interesante que, por ejemplo, si ustedes ven la expresión que él tiene, es esa expresión de que algo le pasó, ¿ya? O sea, que tiene un trauma ahí escondido. Entonces, algo interesante del trauma es que al mismo tiempo que eres víctima, también se, como se genera esta sombra que te impulsa a ser un victimario, ¿ya? A hacer algo similar a lo que te hicieron. Ustedes saben que la estadística más grande que hay es que muchos de los
de las personas que violan a niños fueron violados en la infancia. Ya no es como que a todos les pase, pero es una estadística bastante grande. Ya, entonces es porque esta sombra crece y es una lucha de poder. Si ustedes han leído a Foucault, por ejemplo, sabrán que el poder es como una situación que necesita un balance. Si en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido sin poder, esto se va a querer, se genera como un vacío que se va a querer compensar después en la adultez. Pero como la sociedad no permite esto, en general se genera mucha represión y eso genera más problemas después porque es como un globo. Si esta pulsión no se expresa, si no se saca en terapia, si no se saca a través de diferentes maneras, explota, ¿ya? Entonces, aparece a los 3 años, tiempo en el que el abuso de la madre se da, y lo que él busca también es a alguien que los entienda en general a la persona y los quiera, ¿ya? Entonces, un detalle muy, muy importante que vemos con Dennis es que cuando la doctora le dice algo chévere, o sea, algo bonito, le reconoce que él es una figura de bien, o sea, que salió con el fin de proteger a Kevin, este, es ahí cuando él empieza a sentirse bien, ¿ya? O sea, es como la personalidad más compleja dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos unas frases que salen directo de la película, que la doctora le dice, eres fuerte, eres disciplinado, eres preciso y no dejas que se aprovechen de ti, no eres malo, eres necesario. Cuando ella le dice estas cosas, es ahí cuando él deja de actuar como Barry, deja de hacerse pasar como Barry, está casi a punto de llorar porque nadie nunca le había hecho algo así, porque su madre era muy abusiva y de ahí, pues nadie. Es ahí cuando se abre, cuando empieza a decir, a contar cuando la doctora le dice que son extraordinarios, él se suelta y es como que es lo que él siempre ha querido, pero como no lo ha podido conseguir, se genera una sombra gigantesca y es lo que va a desatar a la bestia. ¿Ok? Él también dice, somos los únicos que podemos proteger a Kevin. Como recordamos, es una función defensiva, lo que es el trastorno de identidad disociativa. Y después está Hedwig, que va a ser el niño interno, ¿ya? Como ya les dije. Lo interesante de Hedwig es que él puede tener la luz cuando quiera y dejar a todos afuera. ¿Por qué? Porque la figura del niño interno es la más importante de este sistema, dentro del sistema, porque es la figura que se intenta proteger. O sea, este niño que sufrió en la infancia es al que se quiere proteger. Es lo que Dennis quiere, es lo que Patricia quiere, porque ellos actúan como sus padres, ya, como los padres de Hedwig. Porque eso vemos como Hedwig se junta con Dennis y Patricia con el fin de ser protegido, con el fin de que nadie se burle de él, con el fin de que todos sus errores tontos ya no importen. Ya, eso de todos esos errores tontos, a mí me suena mucho a que la mamá de Kevin tenía TOC también, o era muy obsesiva. Y es por eso que Dennis también lo tiene. Y es por eso que Hedwig ya no quiere ser tratado de esa manera, ya porque un padre con TOC muy extremo puede ser una pesadilla porque para un niño, ya porque los niños no funcionan como así, ya. Eh, Él mantiene esta inocencia infantil y necesita de la bestia para protegerse. ¿Cómo sabemos de esto? Porque en los registros que tiene la doctora, en el file, o sea, en la hoja de Hedwig, ahí están los dibujos de la bestia. ¿Ya? Entonces, si ustedes han tratado con niños, los niños expresan mucho, subliman lo que sienten a través del dibujo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pongan mucha atención a los dibujos de los niños si tienen hijos o sobrinos o lo que sea. Ahí encontrarán mucha información del inconsciente, ¿ya? Y en los dibujos de Hedwig encontramos a la bestia, la sombra, ¿ya? Y literalmente, o sea, si ustedes ven en la vida real dibujos de niños que tienen una sombra muy grande que se está gestando, son dibujos así como los de Hedwig, que es como un monstruo negro gigante con dientes, con el dibujo muy tachado, muy rayado, muy profundo.
Entonces ahí nos damos cuenta de que, en efecto, Hedwig es el niño interno de Kevin y necesita de la bestia para protegerse, necesita de Dennis y Patricia porque no tuvo esas dos figuras que le hicieron falta. Y tiene el poder de la luz porque es la figura más importante dentro de la psique. Después tenemos a Barry, que va a ser el arquetipo de la creatividad, porque él es diseñador de modas, es muy creativo, dibuja chévere. Y también va a ser el host secundario. Una vez que ocurre el segundo trauma, sí, llamémoslo así, el segundo trauma, el incidente del trabajo, Barry queda fuera, pero antes Barry era como la personalidad que dejaba, era quien decidía quién podía salir y a qué tiempo y demás. Cuando ocurre el segundo trauma que revictimiza a la persona y genera caos dentro de la psique, Barry queda fuera y el niño interno, como una forma de protegerse, decide poner a cargo a estas dos figuras paternas que son Dennis y Patricia. Lo cual es wow. Entonces se describe a Barry como un líder extrovertido, como social, confiable, le gusta el diseño de moda, como sensato, que busca avisar sobre lo que ocurre dentro. Es de las personalidades que le mandan mails a la doctora para que haga algo al respecto de la bestia, del advenimiento de la bestia. Sin embargo, pierde el poder por Hedwig, ya lo dijimos. Y Hedwig no hace esto por maldad ni nada, es porque él quiere protección, él necesita protección, ¿ya? Pero como ha habido tanta represión, esta bestia se ha ido gestando y se ha hecho tan gigantesca que cuando ocurre el segundo trauma, necesita explotar. Y es por eso que toma el control este niño interno. Él les pone a cargo estas dos figuras. También se dice que él dice en uno de los videodiarios que supo de la bestia, pero decidió callarse, lo cual es un problema también. Ya, o sea, Barry ahí se equivocó, ya, y es por eso que pierde el control. Y pues, por último, tenemos a la bestia, que en efecto, como nos dijo nuestra compañera, que ya se me olvidó el nombre, pero muchas gracias por la acotación, es la sombra, ¿ya? Es la ira reprimida del niño interno por tanto abuso. Esto lo sabemos, como les dije, por el dibujo que encontramos en su file y también tiene pegadas fotos en su cuarto. ¿Ya? Es una fantasía de un ser poderoso, a diferencia de la realidad de la infancia. Esta sombra se gesta como una fantasía, como una leyenda de poder. Es como una sublimación al principio, ¿no? Es una sublimación de poder, de tener eso que no se tuvo en la infancia para poder protegerse, ¿ya? Entonces, su descripción está muy basada en características animales, porque a Hedwig le gustan los animales, como vemos en su cuarto está lleno de animales de zoológico y demás, y también porque trabaja en un zoológico, entonces la psique funciona a través de asociaciones. Lo que hice en la película se nos hace a propósito ver de dónde salen las características de esta bestia. Se enfoca a los leones, se enfoca a los animales, a los rinocerontes. En la descripción de la bestia se dice es tan fuerte como un rinoceronte y demás. Se dice que vive en el playón ferroviario porque el papá de Kevin se fue en un tren. De nuevo, asociaciones. Así funciona nuestra psique y es así como funcionan los sueños también. Ya la fantasía, los sueños, es por eso que podemos analizar sueños y es por eso que podemos analizar películas, por las asociaciones que hacemos. Eh, Él cree que somos extraordinarios, que no somos un error, sino nuestro potencial. Esto me parece que dice Dennis, y ahí confirmamos lo que Dennis piensa, lo que Dennis necesita, lo que esta parte de Kevin necesita. La bestia busca comer jóvenes impuras, aquellas que no han sufrido. Ya, de nuevo, este desplazamiento de, como yo fui débil en la infancia, ahora busco gente débil para yo sentirme fuerte. Ya, busca reproducir este trauma que él sintió, busca hacérselo sufrir a alguien más, lo cual, de nuevo, es una asociación que hacemos, una muy triste, de hecho, pero es una muy común, es el repetir eso que nosotros sufrimos con otras personas que son más débiles que nosotros. Si no me creen, pregúntenle a la mayoría de niños de Latinoamérica, o sea, sufrieron abuso, los padres sufrieron abuso en la infancia, boom, los niños pagan los platos rotos.
La filosofía detrás de la bestia es que quienes no han sufrido no alcanzan su mayor potencial. De nuevo, esto suena muy defensivo, muy... Lo triste es que es muy real, ya, porque de cierta forma el sufrimiento nos hace aprender, como ya vimos en el análisis de Batman. De hecho, el sufrimiento es lo que nos hace que empiecen los círculos y nos hacen aprender más y más y más. El problema con Kevin es que se estanca en este trauma y no lo puede dejar ir y tiene que recurrir a estos mecanismos de defensa, estos mecanismos de desplazamiento de la energía. Entonces no está bien resuelto este trauma. De hecho, todo lo contrario, y es por eso que esta bestia llega a tal punto de convertirse en una personalidad más, ¿ya? Y ahí la doctora, la psicóloga de Kevin, se equivoca, pues, o sea, nosotros, si ustedes estudian psicología o algo parecido, no podemos dejar que se genere una sombra tan gigantesca. Ahora, en el universo de Split y de todas estas tres películas, al parecer el trastorno de identidad disociativa no es tan reconocido, ya porque vemos a la doctora hablando con un colega y dicen que es como falso, que ni sé qué. Entonces de ahí podría ser entendible la negligencia por parte de la doctora, pero aún así, eh, por eso es tan importante entender de lo que hablamos cuando nos referimos a la sombra, porque esto pasa cuando no hacemos caso a la sombra. Crece tanto y terminamos con la bestia, terminamos con el Joker. O sea, me hago entender. Y ahí por eso puse, tiene una risa maníaca, muy a lo Joker, porque es así. Ya viene como con el arquetipo del payaso a liberar todo lo que se reprimió, toda esta energía sexual de Dennis, toda esta energía destructiva que tiene Hedwig, este deseo de poder y demás. Entonces, unas de las frases que tiene la bestia son: somos gloriosos, no tendremos miedo, solo a través del dolor puedes alcanzar tu grandeza. Los impuros son los intocados, los que no se han quemado, a los que no han herido, están dormidos. Y estas son frases muy características de una persona que está adaptando el arquetipo de la sombra en su psique. Ya, frases muy parecidas los dice el Joker, frases muy parecidas los dicen muchos de los villanos de las películas en general. Así que ah, dense cuenta, tal vez sí han dicho cosas así, o de dónde viene, ¿no? Hasta ahí, ¿preguntas? Hacen la patita si quieren hablar. Denis dice que todo muy claro. Si no tienen preguntas, escriban todo muy claro, díganlo, porque si no, siento que estoy hablando con la pared. Thank you, thank you. Cool, cool. Gracias, gracias por su feedback. Entonces, otras de las personalidades que aparecen en Split son Jade y Orwell. Estas son las únicas dos que aparecen, pero no están en ese rato porque estas son grabaciones. Jade es una adolescente, ya, una personalidad adolescente que tiene diabetes y es por eso que tiene que inyectarse insulina. Como les digo, este trastorno es fascinante en ese aspecto, en el sentido de que puedes desarrollar enfermedades aparte de cada una de las personalidades. O sea, el hecho de tener diabetes es algo impresionante. O sea, que el hecho de tener que necesitar una cosa diferente para cada una de las personalidades, incluso como les digo, hay personas que quedan ciegas, que hay personalidades que están ciegas. Y cuando les hacen este, resonancias, por ejemplo, se dan cuenta de que en efecto esa área está apagada mientras están en esa personalidad. No está dañada, claro que sí, pero sí está apagada. Y es como que, wow,
o sea, el poder del inconsciente para hacer estas cosas es increíble. O sea, conscientemente nosotros no podemos apagar nuestra corteza, pero el inconsciente sí puede. Y eso nos dice mucho del poder que tiene nuestra mente inconsciente, ¿ya? Y también tenemos a Orwell, que es una personalidad muy intelectual, incluso su nombre, ¿no? Como George Orwell, es muy, muy intelectual. Habla mucho en términos de guerra, eh, y está en contra de la Horda, ¿ya? Que la Horda es básicamente Hedwig, Dennis y Patricia, que son los que están a favor del advenimiento de la bestia. ¿Ya? ¿Por qué ellos tres están a favor del advenimiento de la bestia? Porque son los tres que mantienen la represión. O sea, ellos tres tienen la represión dentro, como ya les he ido explicando. Todos los demás son partes un poco más chiquitas, ¿ya? Si vemos como un pastel, es como que Dennis, Patricia y Barry son pedazos más grandes. Es más, lo voy a poner así, porque es una buena explicación. Hagamos un pie. Insertar gráfico circular. Entonces, si nosotros decidimos verlo así, ya es como que eh, Patricia, Dennis y Hedwig son las figuras que tienen mayor importancia, ¿ya? Ah, y la bestia también. O sea, la bestia también es muy, muy, muy importante, pero como sale después, es como que la bestia tomara todo el pastel, ya, al final. Pero pues en términos generales, digamos que tiene un 2.5, 2.5, 2.5. Ya, entonces, y de ahí el resto que también ocupan ciertas partes de la experiencia humana, como por ejemplo, se dice que Jade es muy sexual también, entonces es como que ocupa esa parte de la psique. Hedwig, digo, Orwell ocuparía la parte de la creatividad también junto con Barry. Entonces, si lo vemos como un pastelito, es como que eh, es algo así, ¿no es cierto? Entonces, yo creería que sí está bien así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien así la proporción o debería ser diferente? A ver, chat. ¿Está bien así? Yo creo que sí está bien. Sí, sí. Yo también creo que está así bien. Ventas. La psique. Ay. La psique de Kevin. Yeah. Muy bien, entonces podemos decir que funciona más o menos así. Patricia, Dennis y Hedwig ocupando la proporción más grande y el resto pues están ahí. Cada uno se divide en otras partecitas chiquitas, porque recuerden que son 24, ¿ya? O sea, las principales serían 4 y de esas otras 20 ocupan otras características, otros recuerdos, otras habilidades, por ejemplo, porque también recordemos que cada una de las personalidades también tiene habilidades especiales, como por ejemplo, el ejemplo más claro es la bestia, teniendo fuerza extrema, capaz de aguantar un montón de cosas y demás. Pero también otras personalidades tienen su talento. Ya, por ejemplo, Barry tiene el talento de dibujar. Hedwig, eso es gracioso. Por ejemplo, Barry dibuja súper excelentemente, pero Hedwig dibuja como un niño. Son detallitos que son súper importantes y que pasan en la vida real también. O sea, personas que son capaces de dibujar de una manera en un estilo. Por ejemplo, hay un caso que se llama Civil, el caso de Civil, en el que ella era una artista y cada una de sus personalidades manejaba un estilo diferente, lo cual es fascinante. Y hasta ahí alguna pregunta para hablar de los superpoderes.
Yo tengo una preguntita. Pues obviamente en la película sí se dan cuenta y saben de la situación y todo, pero, o sea, en los casos reales, en las situaciones comunes de este trastorno, las distintas personalidades saben de esto, o sea, están al tanto de la situación en la que viven, que están conviviendo con otras personalidades, o solo siguen con sus propias vidas como si nada. Verás, lo que suele suceder es que la personalidad, la primera personalidad, la original, ¿ya? Esa es la que no tiene idea de las demás personalidades. Pero el resto, las que se van formando después, ellas sí tienen conciencia de todo el resto del sistema, ¿ya? Suele ser lo que ocurre, ¿ya? Al principio, o sea, antes de recibir, digamos, psicoterapia, cosas así. Pero también después en psicoterapia ha habido personas que la personalidad base, o sea, la primera, sí tiene conciencia de las demás, ¿ya? Y puede empezar a tener conciencia de los traumas, por ejemplo, y ahí lo que ocurre es un proceso de fusión, ¿ya? O sea, se fusionan las personalidades, que es el objetivo final de el tratamiento, ¿ya? Si es que no se puede fusionar, digamos, se trabaja con cada una de las personalidades como si fueran un paciente diferente, porque cada uno, como vemos aquí, tiene sus traumas, tiene sus problemas, sus inseguridades, sus miedos y demás, pero el objetivo final es combinarlas a todas en una sola personalidad como era originalmente y trabajar así. Se utiliza, por ejemplo, yo trabajaría con un paciente que tiene este trastorno a través de la terapia psicoanalítica principalmente, pero también he visto que se utiliza hipnosis, por ejemplo, y cosas así. Los fármacos no sirven para nada porque pues, no, no es un trastorno que requiera fármacos. Y ya, supongo que sí respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Y también te quería preguntar una cosita, más o menos, ¿a qué edades normalmente son las más comunes en las que se pueda presentar el trastorno o no tiene ninguna situación en particular o no depende en general? Pues verás, como en el caso de Kevin, él desarrolla su segunda personalidad a los 3 años. Hay personas que las desarrollan por ahí de los 4, por ahí de los 6, incluso en la adultez. O sea, esto no tiene un límite de aparición. Pero parece ser que el límite está por ahí de los 2, 3 años, porque aún tienes que ir descubriendo el mundo y la personalidad, pues aún no se desarrolla. Pero por ahí de los 3 años sí, ya está bastante, digamos, solidificada. Aún no tanto, pero pues sí. Entonces, yo diría que puede empezar por ahí de los 3 años más o menos. Gracias. De una. ¿Alguien más? ¿Una aclaración, una duda, lo que sea? No, cool. Ah, sí, ahí alguien dice algo en el chat. Ah, no, todo claro. Cool. Entonces hablemos de los superpoderes que se ven en Split al final de la bestia. Ya, esto de abrir barras de metal, aguantar balazos, escalar paredes. A ver, díganme por votación en el chat. Me pongan un visto si es que creen que sí es posible en la vida real y pongan una X si es que creen que no es posible. David dice no, Nicolás dice no, Nicole dice no. Nicolás, dímelo. O sea, yo pienso que tal vez algunas cosas como fuerza que está por encima de la normalidad, se podría decir, sí puede existir, porque digamos, en clases o en noticias, siempre se hablan de estos casos, ¿no? Que por ejemplo, está la madre con el cochecito del bebé y se le escapa. Entonces ve que viene un carro, digamos, en una bajada, en cualquier situación. Y la madre, o sea, no sé cómo, o sea, mediante los mecanismos biológicos, la adrenalina, qué sé yo,
logra frenar o parar el carro. Entonces, me parece que de cierta manera sí es posible. También, no tanto al estilo de Hollywood como lo pinta en la película, pero en ciertas medidas y bajo ciertas circunstancias creo que sí podría ser posible. Genial. ¿Alguien más tiene un punto de vista que quiera comentar? El chat dice que no, que sí. Alguien dice X. Pero bueno, la respuesta creo que es muy similar a la que dijo Nicolás, pero yo diría que es más sí que no. ¿Por qué? Por la evidencia que nos plantea la historia. Aquí les voy a dar ejemplos. Como dijo Nicolás, en efecto, la adrenalina es algo maravilloso, es una cosa excelente que tenemos dentro de nuestro cerebro, un mecanismo que nos puede llevar a hacer las cosas más locas de la vida, ¿ya? Como por ejemplo este señor que aguantó un balazo en la cabeza y sigue vivo, o esta señora de aquí que levantó un carro por completo para salvar a, no sé, creo que era su bebé. Y hay muchos más ejemplos, como por ejemplo gente que en efecto aguanta balazos y sigue viva y puede llegar al hospital por su cuenta, gente que ha alzado carros, que ha roto paredes, que ha roto puertas y pues hay infinidad de ejemplos gracias a la adrenalina, gracias, porque si ustedes ven en La Bestia, tiene los ojos increíblemente dilatados, que es un indicador de que está en un estado alterado de conciencia inducido por la adrenalina. Toda esta vascularización y demás, son cosas que nosotros podemos hacer, de hecho, es la amígdala genera esta respuesta y luego el hipotálamo envía todos los neurotransmisores y demás hacia nuestro cuerpo, dada la situación. Y como recuerden ustedes que el inconsciente de estas personas es capaz de apagar el cerebro, ¿ya? O sea, yo creo que si puede hacer eso, obviamente va a poder hacer esta clase de cosas. O sea, es que no hay que subestimar el poder de nuestra mente, porque gracias a estos neurotransmisores y gracias al mentalismo y gracias al inconsciente en general, podemos hacer estas cosas. Doblar barras, aguantar disparos, escalar paredes. Hay gente que lo ha hecho, o correr a velocidades extremas. Y ahí les puse el efecto Pygmalion, que es básicamente que lo que tú crees te hace, o sea, eres lo que crees, básicamente, que es algo que dice la bestia, eres lo que crees. Y en efecto, esta persona cree al 100% que es un animal, que es una bestia imparable y es una cosa que se ha ido gestando por años. Así que sí, yo creo que es muy, muy posible que esto ocurra en la vida real. Eh, Hay gente que dice que no se pudo haber escalado la pared, pero ahí te explican en la película que, miren la textura de la pared, ¿ya? Miren que está sin ropa y hay gente que hace esto profesionalmente. O sea, escalar paredes así rugosas y ya con la práctica más la cantidad extrema y brutal de fuerza que te puede proveer la adrenalina. Hay estudios, de hecho, me parece que dicen que la adrenalina puede hacernos superhumanos, básicamente, que es algo que también se dice en la película, que es como un superhumano, como un superhéroe. Así que, pues, es real, ya. De cierta forma es real. Obviamente depende de muchas situaciones peculiares, ¿no? O sea, nosotros, así, yo estando aquí, no puedo literal decir como que, amígdala, activa modo superhéroe. No puedo, porque como les dije, el consciente no tiene esa habilidad, es el inconsciente el que lo hace. Todas estas acciones extremas suelen ser inconscientes, ¿ya? Porque es nuestro sistema primitivo de defensa el que nos hace hacer estas cosas tan extremas. Y imagínense qué pasaría si es que tuviéramos la capacidad consciente de desatar estas cosas.
probablemente estaríamos muertos o incapacitados porque lo que ocurre es que nuestro cuerpo no está diseñado para aguantar este tipo de estrés sobre su cuerpo, sobre su mente. O sea, si tuviéramos la capacidad de activarlo conscientemente, probablemente lo usaríamos pésimamente y terminaríamos con el cuerpo dañado, roto por el esfuerzo. Es un mecanismo que desarrollamos evolutivamente para sobrevivir, ¿ya? O sea, es para situaciones de peligro. Es por eso que no tenemos acceso consciente a ello, porque lo usaríamos para hacer estupideces. O sea, gente que lo usaría para hacer daño, por ejemplo. O sea, ¿me entienden? Así que mejor que se quede inconsciente. Es algo chévere que es saber que tengamos la capacidad de ser monstruos, pero mejor que se quede inconsciente. Ahora, lo importante es no desarrollar, o sea, no ser negligentes con nuestro inconsciente para que tenga que llegar a estos extremos para expresarse, ¿ya? Porque lo que ocurre con Kevin y con el sistema en general, y lo que la negligencia de la doctora es que ninguno hizo caso al advenimiento de esta bestia que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. O sea, yo personalmente hubiera pedido hablar con Hedwig la mayoría del tiempo, siendo la personalidad más sincera, digamos, más inocente ya, o sea, a la que puedes llegar más. Y hubiera analizado sus dibujos y cosas así. Pero yo creo que ahí la doctora falla, porque también la doctora creo que es muy, como que su enfoque no funciona, o sea, es muy en el presente y demás, pero este trastorno en particular se trata en la infancia, ¿saben? O sea, porque tiene su origen en la infancia. No podemos usar un enfoque puramente cognitivo-conductual y esperar que todo salga bien, porque luego terminamos con una sombra gigantesca que se va a suicidar o va a matar gente o va a salir en modo Joker a hacer desmadre, ¿saben? El tratamiento de este trastorno en particular tiene que enfocarse en el trauma original. Y como les dije, el tratamiento farmacológico pues, no funciona más que, por ejemplo, para trastornos específicos de cada personalidad, como Jade, por ejemplo, donde necesita medicamento para vivir mientras está en el estado de Jade, ¿saben? O sea, si es que no se pone nada, pues puede morir, pero estando solamente en esa personalidad. Y pues tratar o sea, porque uno de los objetivos es, como les dije, es tratar de unir a las personalidades. Pero como hubo tanta negligencia por tantos años, pues no puedes razonar con la bestia, porque la bestia es inconsciente, la bestia es sombra, puramente, ¿ya? Y como ya sabrán, la sombra es parte del inconsciente, es un parte del inconsciente reprimido, de hecho. Entonces ya en este punto no puedes razonar, no puedes, digamos, hacer todo lo que debiste hacer antes. Y creo que hay que evitar eso, hay que evitar porque aparte, el hecho de que se haya generado una nueva personalidad es algo preocupante, porque en este trastorno de identidad disociativo, el hecho de que tenga que generar una nueva personalidad quiere decir que no se está resolviendo el problema de base y es por eso que necesita una nueva para seguir coping, no sé cómo se dice coping en español, para seguir haciendo frente al trauma que tiene ahí de base. Y yo creo que este trastorno nos deja muy en evidencia que los traumas de la infancia importan. No podemos dejar, o sea, de lado a los traumas de la infancia porque son súper importantes, incluso para las personas que no tenemos trastorno de identidad disociativa, ¿saben? Porque, ¿qué hace Casey, por ejemplo? Es muy sumisa dentro de todo este embrollo en el que está, por el mismo hecho de la infancia, ¿no? Porque eh, todo el maltrato que tuvo que sufrir y demás, es algo que también está en la infancia y es algo que no se trabaja. Y ella, por ejemplo, mientras las otras dos chicas tratan de escapar haciendo todo lo posible, ella se queda sumisamente ahí, tranquila, incluso lo besa y es una reacción súper extraña, pero que tú entiendes gracias al trasfondo que tiene de la infancia, ¿no? Así que sí, sí hay algo que se puede
porque yo sé que esto no aplica, o sea, el trastorno de identidad disociativa no aplica para todo el mundo, o sea, para el 1 o 2% de la población, pero si algo nos puede dejar esta película de moraleja es que los traumas de la infancia importan y hay que trabajarlos para que no nos ocurran cosas negativas en el futuro, gracias a nuestra sombra. Ya, o sea, todas estas personalidades que ustedes ven, las tenemos dentro, simplemente están fusionadas. Son arquetipos que están fusionados en una masa que nosotros conocemos como nuestra personalidad, ¿ya? Pero eso de hecho incluso hace mucho más difícil conocernos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque tienes que ir identificando cada una de estas personalidades o arquetipos dentro de tu psique, pero es difícil porque unas tienen triggers también, ¿no es cierto? Nuestra personalidad del trabajo no es la misma que la personalidad de la escuela, que no es la misma con la pareja. Y ir descubriendo esos lados de nosotros también nos va a hacer conocer más nuestro inconsciente, hacer a nuestra sombra más pequeña, llevarnos bien con ella, que nos sirva cuando nos tiene que servir, como para protegernos, pero que no sea extremo, hasta el punto de matar a alguien, ¿saben? Y eso yo creo que es lo que les puedo contar sobre esta película y les invito a conocer cada uno de sus arquetipos en su psique, a pesar de que no estén separados, tratan de conocerlos. Algo que me ha servido a mí mucho para hacer eso es maquillarme. O sea, el teatro, por ejemplo, me gusta mucho el teatro porque te ayuda a descubrir facetas de ti que no sabías que tenías. O dibujar, o sublimar, o cosas así, ¿me entienden? Que te pueden hacer conocer partes de ti que no sabías que tenías, pero es bueno saberlo, porque si no lo sabes, eso quiere decir que están en la oscuridad y se pueden hacer sombra, o sea, se pueden o sea, no es viralizar, se pueden transformar en un problema grave después. Así que eso. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo? Alex, bueno, yo una vez más quiero agradecerte por esta increíble sesión y realmente quiero quedarme con la curiosidad y no sé si nos puedes compartir brevemente lo que implica o son los mecanismos evolutivos que hay detrás de los arquetipos. Dale. Utilizando estos 11 minutos que nos quedan, les voy a explicar un poco cómo funciona, cómo se desarrolló evolutivamente esto de los arquetipos, ¿ya? No es que todos los arquetipos se desarrollaron al mismo tiempo, sino que más bien eh, los arquetipos se fueron desarrollando a manera de que lo fuimos experimentando la vida, ¿ya? Yo diría que los más principales, que en toda teoría psicoanalítica o similar van a encontrar que los más principales son el ánima y el ánimos, o padre y madre y demás, porque pues son desde que somos mamíferos, son eh, las figuras principales que necesitamos, ¿ya? Una figura que nos dé amor, que nos dé afecto, que nos nutra, que nos quiera, y otra figura que nos proteja, ¿ya? Y que nos instaure las leyes de la vida en la que nos tenemos que desarrollar. Eso ha sido, en el pasado, siempre fue una visión súper polarizada. La madre hace esto y el padre hace esto. Ya, porque así fue durante mucho tiempo, ¿no? O sea, por el mismo hecho de que los hombres biológicamente tienen mayor fuerza, en general, ¿no? En términos generales, tienen más fuerza, su cerebro mismo está desarrollado de tal manera que solo se pueden concentrar en una cosa, porque esto se desarrolló en la cacería. Tú tenías que concentrarte en tu objetivo únicamente y no podías prestar atención a nada más, mientras que las mujeres tenían que socializar, cuidar al hijo, ver que no se roben las cosas y demás, ¿me entienden? Pero a medida que fuimos evolucionando, que hemos ido evolucionando, nos hemos dado cuenta de que ya no hay necesidad para eso, que tanto machos como hembras, biológicamente hablando, ahora la sociedad ha permitido que estemos en un nivel, o sea, en el mismo nivel, hablando socialmente, lo cual nos ha permitido que cualquier persona puede cumplir cualquier arquetipo. Es por eso que cualquier persona puede cumplir el arquetipo del Animus,
Es decir, una mujer te puede instaurar te puede instaurar las reglas, te puede instituir el nombre del padre, ya, que sigue llamándose así en la psicología de Lacan, pero recordemos que solo es un arquetipo que puede usar cualquier persona, y un hombre te puede cuidar, te puede nutrir, te puede dar afecto y demás. Y, así que eso es algo muy bonito, por ejemplo. Eso es el desarrollo de estos dos arquetipos. Y lo mismo pues con el arquetipo del niño. Todos somos niños en algún punto de nuestra vida y es una etapa muy característica porque que somos inocentes, no sabemos mucho, necesitamos de cuidados, necesitamos de afecto. Pues ahí tienes el arquetipo del niño. El arquetipo de la creatividad es lo que nos hace la especie que somos. El hecho de hacer herramientas es lo que nos hace ser humanos. Ya es nuestra característica base, ya como las ardillas voladoras, es ese cosito que tienen para volar, para nosotros es hacer herramientas. Todo lo que hacemos es hacer herramientas. La cámara con la que estamos viendo, las luces, todo es una herramienta. Así que ahí está el arquetipo de la creatividad. La bestia, la sombra, surge, la sombra siempre había estado con nosotros, pero la teníamos integrada cuando éramos más salvajes, ¿ya? Sin embargo, gracias a la creación de la sociedad y de las normas sociales y de las reglas que teníamos que seguir para vivir en sociedad y no matarnos los unos a los otros, es por eso que surge la sombra, ¿ya? Nuestros primeros intentos de sociedad, unos fueron más exitosos. Yo diría que me atrevería a decir que los modelos de sociedad más exitosos fueron los que no tenían tantas restricciones sobre la sombra, mientras que las que han valido más carpeta han sido las que tienen muchas restricciones sobre la sombra, ya, es decir, que tienen restricciones para el sexo, que tienen restricciones para las drogas, que tienen restricciones para esto, para el otro, son las más caóticas, porque tienen una sombra más grande, porque tienen que reprimir más cosas. Mientras que las sociedades que tienen menos limitaciones en este sentido, pues tienen una sombra mucho más integrada y pueden funcionar mucho mejor. ¿Ya? Ejemplo de una sociedad bien instaurada, en gran mayoría, la griega. Un ejemplo de sociedad que se reprime demasiado, la católica. Hablando de sociedad católica, ¿no? ¿Qué más? Ahorita no se me ocurrió. El del payaso ya les expliqué, ¿no es cierto?, cómo surgió. Y alguien que me diga otro arquetipo para explicarles porque ahorita se me fueron. O con eso es basta. Con el del guerrero. El del guerrero, ok, el del guerrero es uno, recuerden que es uno que nos aplica solo a nosotros, ya, como vimos en el arquetipo, en el análisis de Batman, es uno que nos aplica solo a nosotros y hace referencia a cuando ocupamos las herramientas que tenemos para defendernos a nosotros mismos, ya, y esto se tradujo a nivel psicológico con herramientas. Recuerda que somos seres de herramientas, que eso es lo que nos identifica. Entonces el guerrero está cubierto con todas estas herramientas, que puede ser el conocimiento, que puede ser literalmente una armadura, o la armadura puede ser el conocimiento, la armadura puede ser el adaptar el miedo de una manera muy simbólica, como pasa con el caso de Batman. Ahí dijo alguien en el chat, el del viejo sabio. El del viejo sabio es básicamente el opuesto al arquetipo del niño interno, ¿ya? Pues mientras el niño interno es de inocencia, es el que necesita protección, es el que necesita cuidado, es el que juega, el que todo le sorprende. El viejo sabio es todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque mientras más viejos somos, esto sí les expliqué en el de Batman, mientras más viejos somos, se supone que más ciclos hemos dado, más cosas hemos aprendido, más herramientas tenemos y pues podemos darle ese conocimiento a esas herramientas a las demás personas y es por eso que es el viejo sabio, el viejo que tiene herramientas, el viejo que tiene conocimiento. Es por eso. Pero, sin embargo, a medida que la sociedad ha ido evolucionando, el Internet nos permite ser viejos sabios a una edad muy joven, por ejemplo. O los libros, por ejemplo, nos permiten ser
viejos sabios a una edad mucho más temprana, por ejemplo, porque estamos absorbiendo el conocimiento de otros viejos sabios, por ejemplo, ya, o sea, si leemos libros de Einstein, de Freud, de Jung, estamos absorbiendo ese conocimiento y nos estamos haciendo viejos sabios, en arquetipo, hablando, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Parece que ya no tienen preguntas y yo ya no me acuerdo de más arquetipos. Siempre se me van, a pesar de que los veo todo el día. El arquetipo de la máscara, por ejemplo, es uno que desarrollamos igual evolutivamente, como es una forma de sublimación, como queríamos expresar otra parte de nosotros, utilizamos máscaras, por ejemplo, las primeras formas de máscaras, esto lo expliqué en la primera, usábamos pintura, por ejemplo, han visto el típico que se ponen tierra así para pasar como otra cosa, el camuflaje, cosas así, ¿me entienden? Alguien dice en el chat. La gran madre. Uy, ese es uno un poco complicado y no es jungiano, sino es más lacaniano. Pero hace referencia a básicamente el gran otro siendo todo lo externo, lo que está afuera, pero la gran madre es básicamente un otro que tiene todas estas características de cuidado, Lacan va a decir que es como la que trata de llenar un deseo, y es por eso que el Internet va a ser la gran madre más grande que ha existido en todos los tiempos, porque es la que nos provee un montón de cosas. Eh, no sé si se entendió, porque es un poco más complicado que eso, pero es algo así. Y ya solo quedan 2 minutos. Básicamente un otro que nos provee cosas, que nos provee, porque según Lacan, tenemos un vacío ahí que no se llena con nada, y la gran madre va a ser la que nos provee estas cosas, eh, en esta búsqueda constante del objeto A, que va a ser nuestro vacío más grande, que se genera a partir de la madre también, de nuestra madre. Pero es un tema complicado. Nicolás. Bueno, es que justo era antes de que digas que era un tema complicado, pero, o sea, se me quedó esta duda de esta necesidad, por ejemplo, que podemos tener de poder, o sea, de tener poder sobre algo. Ujú. ¿Cómo se pensaría o cómo estaría solventado con esto de la gran madre? O sea, porque, como tú decías, según Lacan, es como este vacío que nunca vamos a poder tener. Siempre va a estar un vacío ahí. Ajá. Y esta necesidad de poder, o sea, es como Ese es que bueno. dos fuerzas, ajá, que están chocando. Entonces, como que digo, tal vez ahí podrían estar, no sé, las compras impulsivas, o sea, porque sientes, no sé, la necesidad, el poder, pero siempre estás comprando. No es que compras una vez y ya dejas de comprar, sino que Claro. sigues con otras cosas. O sea, eso se me vino como que a la mente. Claro, es full buena pregunta y es un tema que podría pasar horas hablando porque, por ejemplo, ella no solo tienes a teóricos como Freud o Lacan, sino que también se mete Foucault, que es un filósofo, y nos va a hablar mucho del poder. Y tiene mucho que ver porque el poder es algo súper, súper interesante. Tiene mucho que ver con nuestros padres, en efecto. Hay quienes lo relacionan con el animus porque es la parte que quiere dominación, ya es la parte que quiere cosas, que quiere dominación, en efecto. Entonces, lo que nos propone Freud, por ejemplo, es que cuando eres niño, eres castrado por tu padre, o sea, tu padre es la figura de poder, te castra y te dice, tú no puedes acostarte con tu madre porque es mía, pero te dice, tú vas a tener la posibilidad de tener a tu propia forma de madre, entonces tú vas a querer buscar ese poder, pero yo considero que es muy falocentrista y muy machista ese approach, pero eso es lo que Freud dijo, de ahí Lacan se va a dar 1000 vueltas y te va a decir que tiene que ver con el lenguaje, con el imaginario, con la realidad en sí, con el deseo primal y muchas cosas más, pero como te digo, es súper complejo y ya se nos acabó el tiempo, así que gracias a todos por estar aquí. Hoy creo que estuvieron más que la anterior semana y gracias, siempre es divertido estar aquí con ustedes, muchachos. Eh, gracias.
Claps, claps para todos. Me gustaría que hablaran un poco más, estuvieran un poco callados esta vez. Y pues de eso, si no tienen nada más que decir, les dejo, me tengo que ir a desmaquillar. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima para analizar, no sé si es Parasites o La Isla Siniestra, pero una de esas dos. Así que nos vemos la próxima y cuídense mucho, analícense sus psiques y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. De nada, de nada. Estuvo excelente. Muy buena clase, gracias. Ya saben, muchachos, yo siempre estoy aquí para ustedes. Vamos aquí.